Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, en Canal 4 TV. Dejamos el municipio de Mogán y nos vamos a centrar en esta segunda parte en el municipio de Santa Lucía. Para hablar del municipio de Santa Lucía, tenemos con nosotros, y fíjese usted por dónde, es algo curioso, una novedad que para mí es importante y enriquecedora. Hablamos de la Concejalía de Identidad. Para hablar de lo que es la Concejalía de Identidad, tenemos con nosotros al concejal, por supuesto, don Antonio López Lorenzo. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado. ¿Cómo estamos? Bien, bien. La verdad es que satisfecho, ya ha pasado usted el periodo de prueba política y de adaptación y en la actualidad pues ya ejecutando proyectos de los que se tenían programados. Concejal de Identidad. Sí, una concejalía que suscita curiosidad, no tanto en el municipio porque ya se había hecho un trabajo previo con antelación, incluso la campaña política, se había hecho un trabajo de, como solemos hacer allí en el municipio de Santa Lucía, donde la participación ciudadana tiene una importancia que va más allá no solamente de escuchar la voz, sino incluso de ayudar a que la gente ejecute alguna de las cosas que plantea. Se había suscitado la necesidad cuando se tenían reuniones con distintos colectivos, con distintos sectores de la población, de trabajar en concreto y de manera centrada los apartados que tenían que ver con la canariedad, con nuestra forma de ser, con nuestra forma. El municipio de Santa Lucía, por las vicisitudes históricas, es un municipio que hemos tenido la suerte de que ha sido elegido por un montón de gente en las últimas 5 décadas, en el último medio siglo. Ha vivido una expansión demográfica muy alta de gente que nos venían de fuera. Y de alguna manera teníamos que, en primer lugar, apoyarnos en nuestra propia memoria, en nuestra propia historia, pero también teníamos que buscar un espacio donde podernos mirar a la cara y plantearnos quiénes somos ahora mismo, cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos para constituirnos como pueblo, como herramienta básica para crear arraigo, digamos. Y nace la Concejalía de Identidad para trabajar, engloba una parte, se digrega de la parte de cultura, una parte, todo lo que tiene que ver con lo nuestro. Patrimonio histórico, artesanía, folclore, juegos y deportes autóctonos como puede ser el juego del palo, salto del pastor, lucha canaria en lo que tiene que ver con las escuelas, sobre todo con lo que tiene que ver con sembrar, para que no le falte a nuestro deporte vernáculo por naturaleza nuevos elementos que formen parte de la lucha canaria, que en la actualidad se encuentra en un momento de bajón, digamos, popular. Tenemos, por ejemplo, dentro de los deportes en el municipio de Santa Lucía, uno de los pocos que nos queda en el archipiélago de los levantadores de piedras y del pulsador de piedra. Son actividades que de alguna manera requerían especial atención. Engloba también la escuela de narradores, engloba también el apartado de museos, que en el caso del municipio de Santa Lucía estamos hablando de 5 museos, o sea que digamos que había tarea más que suficiente para que todo ese conjunto de actividades se centraran en una sola concejalía que se llama Identidad. ¿No cree que Canarias, no cree que Gran Canaria, no cree que los diferentes municipios tienen falta de esta identidad? Hemos vivido un proceso de globalización que solamente lo relacionamos con lo económico, pero que va más allá y se ha producido también pues, a través de los medios de comunicación, los canales se internacionalizan, la capacidad de viajar a otros lugares o de que viajen los conceptos y la cultura de otros pueblos se facilita, el Internet nos permite una conexión con cualquier lugar del mundo a tiempo real y a un coste muy reducido. Todo este conjunto de cuestiones que son positivas también tienen una carga negativa. Dan al traste con la riqueza de la diferencia, con la riqueza de las diferencias etnográficas, culturales, que al final creo que esas diferencias son las que nos salvan. Es decir, me da un poco de miedo una humanidad que piense igual, que vista igual, que tenga los mismos conceptos. Nos resta posibilidades de distintas formas de pensar, distintas formas de decir,
me costaría mucho perder el acento que además se produce casi de manera invisible. En muchos aspectos yo por profesión pues estoy más vinculado al apartado de la oralidad, de la comunicación oral y de la tradición oral, y noto, me encanta oír no solamente los acentos, las peculiaridades de nuestros acentos, como hay en tan poco espacio geográfico una riqueza de acentos tan grande, y también detecto cómo se va perdiendo. Cómo al hablar con alguien del pueblo de cazadores, por ejemplo, que tienen todavía ese cantar, los que son propios que no se han movido de allí, tienen ese canturreo que nos resulta peculiar a los costeros, y en cambio cuando comienzan a hablar sobre una noticia de actualidad que han visto en la tele, desaparece el cantar, porque ya están utilizando la forma de decir del medio de comunicación, se van incorporando palabras, y van desapareciendo pues con la pérdida del uso, se van perdiendo un montón de vocabulario nuestro, y hasta el punto de que se produce a una velocidad tan vertiginosa que incluso los que somos relativamente, me considero una persona de mediana edad, no de edad media, que es otra cosa, nos resulta vertiginoso los cambios que se producen a nuestro alrededor, y cómo descubrimos un montón de palabras del entorno personal, del entorno de cada uno. El otro día, hablando con un compañero, comentábamos palabras que uno recuerda, que todavía yo recuerdo que cuando mi abuela me decía alcánzame la paila, uno se agachaba directamente, sabía dónde estaba, no había muebles de cocina, porque esto se producía en la cocina, y no tenía puertas, y lo que tenía era una cortinita, sí. Pero yo sabía perfectamente el objeto. La palabra paila, con la pérdida de mi abuela, se perdió en el entorno familiar. El pollete de la cosina. El pollete de la cocina, el peine para escalmenarse el pelo, el batidor. Tú le dices a un niño el batidor y se va a la cocina y te trae la batidora. Se producen cambios vertiginosos, son muy difíciles, tampoco hay que posicionarse en la situación contraria, es decir, no se trata de que no se produzcan cambios que son naturales, pero desde luego hay una parte que tiene que ver con lo cultural que tenemos la responsabilidad de conservar, de preservar, porque creo que es una riqueza que nosotros podemos convertir en riqueza, es decir, que puede formar parte esa diferencia de lo que le ofrecemos al que viene de fuera a visitarnos, que este es un lugar... Efectivamente. Son mecanismos que se pueden volver rentables, es decir, la riqueza cultural, tanto gastronómica como de usos y costumbres, quizá debiéramos concentrarnos en explotarla de alguna manera, buscar mecanismos en los que... Pero para eso también se tiene que construir un proceso de empoderamiento, porque siempre hemos tenido como pueblo la actitud de que lo que viene de fuera es más moderno y es como mejor, ¿no? Pero no será porque no tenemos cultura canaria, cultura de lo nuestro, de que lo nuestro es importante. Sí, ese empoderamiento es al que me refiero, el de que aprendamos por nuestra cuenta a valorar nuestros paisajes, que por costumbre los damos por sentado que están ahí, sin saberlo, sin transmitir su valor. Tiene que venir alguien de fuera para que nos muestre, oye, qué bonito es este lugar donde tú vives, ¿no? Es cuando nos damos cuenta, nos paramos, pues sí, es verdad. De alguna manera, con todo el proceso cultural también nos sucede lo mismo. Tiene que venir alguien de fuera, un especialista, para que te diga, oye, pero es que esto del silbo canario es una peculiaridad tan hermosa, o el del silbo gomero. Tiene que venir un especialista de fuera para que nosotros empecemos a centrar nuestra atención en ello y lo consideremos como una parte importante de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, de nuestros valores. La Concejalía de Identidad, la tarea que tiene, el lema con el que estamos trabajando a nivel interno, es la de crear futuro desde la memoria. Tampoco volvernos folcloristas, tampoco volvernos rancios. De hecho, el mecanismo que estamos utilizando en estos primeros meses son bastante modernos, es decir, utilizamos el mecanismo de comunicación de las actividades que tienen que ver con el pasado, dan una sensación de modernidad y de... porque no queremos tampoco crear una imagen anquilosada de la concejalía, pero creo que viene a solucionar una demanda que era necesaria. Una demanda que incluso
nuestra mayor industria que tenemos en Canarias, que es el turismo, quiere conocer. Sí. El turista, aunque podemos hablar, no, es que el turista viene de sol y playa, no. Hay un turismo muy importante que cuando viaja a otro país quiere conocer su gastronomía, su folclore, su artesanía, sus costumbres, y ellos quieren identificarse. Cuando vienen a Canarias no quieren ver un tablao flamenco, para eso se van a Andalucía, y no quieren comer una paella, para eso se van a Valencia. Lo que quieren es degustar y conocer lo nuestro, cosa que ocultamos, que no sé por qué. Yo no quiero generalizar, evidentemente, es seguro que hay turistas que lo que vienen buscando es simplemente el entorno de la noche y del consumo, del concepto turístico limitado al lugar donde se van a hospedar, y que no están interesados en un proceso cultural. Puede haberlo, pero sí es verdad que creo que ese modelo se ha sobrealimentado, y que se ha tejido una oferta sobre ese concepto de turismo que no nos ha permitido sondear en otros aspectos. De hecho, aquellos municipios que han concentrado su labor turística en una oferta del formato turismo rural no han fracasado. No. Es decir, que hay lugar para distintos tipos de turismo, y debemos tener una conciencia para saber vender a ese turista interesado en el intercambio cultural las potencialidades de nuestras diferencias, de nuestra forma de ser. Que además el turista que viene, me consta, lo valora. Uno de los museos significativos que tenemos en Santa Lucía es el museo que le dedicamos al museo, a la zafra. Para toda la isla de Gran Canaria hubo momentos en que el sector del tomate tuvo importancia, sobre todo en la zona del sureste y sur de la isla. Pero en el caso del municipio de Santa Lucía es inexplicable los cambios que se produjeron desde mediados del siglo pasado hasta los años 80-90, sin entender, sin fijarnos en qué fue lo que sucedió con el tomate. Se le ha dedicado un museo para interpretar esa parte de nuestra historia, y el Museo La Zafra recibe turistas. Tenemos una media de una guagua diaria, a veces dos, y estamos trabajando con tour operadores. Es sorprendente, porque yo soy hijo de aparceros, yo viví hasta los 15 años ya los últimos coletazos del proceso de la parcería. Y me sorprende que a un alemán, que a un inglés le pueda interesar lo que sucedió en el municipio donde habito con el proceso histórico de la zafra. Luego te pones en la mirada de ellos y entiendes que a ellos lo que les llegaba de ese proceso cultural era el producto, el tomate. Efectivamente. Y que en su momento debió ser un fruto para gente que ya es mayor, porque no viene mucho turista mayor. Era una fruta exótica que venía de muy cerca de África, ¿no? Y ahora cuando vienen a visitar el lugar y saben, se marchan con la conciencia de que de aquí era de donde salía el tomate que ellos se comían, pero además les prestamos un montón de palabras que de alguna manera, si no las enriquecemos con la transmisión, se pierden. Nosotros mismos las dejamos perder. Y sí, sobre todo cuando me fije usted, nuestra gastronomía, nunca ofrecemos un potaje, ofrecemos un sancocho a aquellos que nos visitan, sino ofrecemos el grill. No le ofrecemos la lucha canaria, porque seguro que el mejor embajador, la mejor publicidad, son aquellos que nos visitan y conocen esos lugares, cual transmiten a los vecinos, a los amigos, a los familiares en sus países de origen, que cuando vienen a Canarias demandan también porque quieren conocerlo, porque cuando le dicen a un alemán o un inglés que hay un deporte que se llama la lucha canaria, y cómo se lucha, levanta la curiosidad de aquellos que nos vuelvan a visitar. No hemos entrado en ese valor de ese deporte que tiene que ser ya patrimonio de Canarias, patrimonio histórico. Sí. En el caso del levantador de piedra y pulseador de la piedra, Ramón Alvarado, es curioso porque si yo te nombro no le suena, probablemente salvo que seamos vecinos de allí del municipio, a pocos nos suena el nombre de Ramón Alvarado. Sin embargo, si te digo Iñaki Perurena,
ya le suena mucho más. ¿Verdad? Sí. ¿Has visto? Sabemos perfectamente que levanta los troncos a plomo y además trabaja con el hacha, y ha habido una cultura que ha sabido vender sus tradiciones, ha sabido vender... sin embargo, me consta que Perurena conoce a Ramón Alvarado, porque Ramón Alvarado ha estado allá y se han hecho intercambios culturales, porque el pueblo que valora su cultura también respeta la de los demás, aprende a valorar la de los demás. Es un proceso que me parece muy inteligente. Y bueno, hay un montón de cosas que hacer, sinceramente. Es una concejalía grande y hemos empezado además fuerte. En muy poquito tiempo hemos presentado 2 documentales, uno sobre el juego del palo, apoyándonos pues precisamente en gente de Telde. Hay 2 escuelas que tienen ya un proceso de trabajo de casi 30 años y tenían imágenes antiguas. Hubo hace 30 años un grupo de gente joven que tuvo la virtud, el acierto de acercarse a pastores mayores que todavía conservaban ciertos recuerdos, y fue gracias a ese trabajo de rescate que se recuperó parte del legado del juego del palo o de la lucha del garrote, porque los términos entramos en discusión técnica. El caso es que ahora hay otra camada de gente joven que se ha encargado de hacer un documental sobre el proceso de cómo se rescató, y resulta curioso. Lo hicimos en la Casa de la Cultura de Sardina y se nos quedó gente fuera, porque no esperábamos tanta gente. Pensábamos que estábamos en un producto cultural para un sector de población, pero como si fuera agua que cae sobre tierra seca. Era una necesidad. Esta semana, el miércoles pasado, se presentó el documental Los Tomateros, Historias y Vivencias. También un documental que no es elaboración municipal, ni es elaboración. En este caso son 2 hermanos particulares, hijos de parceros, que quisieron hacerle un homenaje a la herencia que ellos tenían. Y se decidieron a hacer un trabajo lento pero muy bonito de recuperación de fotografías antiguas, de imágenes de vídeo, con la que elaboraron, además con entrevistas a gente mayor, un documental bellísimo. Se presentó el miércoles pasado en la Casa de la Cultura Saro Bolaños, lleno completamente. Necesitamos mirar hacia atrás para reconocernos. Está muy manida la frase, pero no por ello deja de tener vigencia e importancia. No podemos permitirnos el lujo de perder nuestra historia. ¿Qué sensaciones tuvo cuando vio que se le desbordaba el aforo? Tienes la satisfacción personal de alguna manera no estás solo, no vas a estar solo. Se ha comenzado un trabajo además de coordinación con el folclore para intentar transmitir que el folclore o la gente que está en el área de folclore, que hasta la fecha vive como en habitaciones estancos. Generalmente las agrupaciones folclóricas no suelen tener muy buena coordinación entre ellas, no existe el intercambio, y además el concepto de que el folclore es solamente el apartado de la música o el baile, cuando el concepto folclore engloba todo el apartado cultural. Sí. Y cuando a un artesano se le falta el respeto, se le está faltando el respeto al folclore también. Cuando dejamos que se nos muera un apartado del proceso de historia, la gente que está vinculada a folclore pierde también. Y un poco estamos trabajando con las distintas agrupaciones, con las distintas parrandas, en primer lugar para intentar solucionar los problemas del cotidiano, del día a día, porque no corren tiempos buenos para nadie. Y en segundo lugar, para que de esa sinergia, de este trabajo en equipo, surjan nuevas cosas, es decir, que nos arropemos los distintos sectores que conforman el acervo cultural, nos arropemos y seamos abanderados de una misma lucha. Es el desconocimiento, porque a veces vemos en el folclore, vemos los bailadores, las bailadoras, o vemos los instrumentos, la indumentaria, el poder conocer, oye, que el cachorro canario, que este pantalón lo llevaban los agricultores, o lo llevaban los pescadores, o lo llevaban los señoríos.
esa falta de información, el cual cuando lo empezamos a transmitir o lo empieza a explicar, llama la atención del ciudadano, del vecino y la vecina, porque quiere, es que yo creo que esta sociedad canaria tiene necesidad de cultura. Llevamos un atraso, nunca nos hemos preocupado de transmitir esa identidad, esa cultura, de transmitirla. Otra de las iniciativas que usted lleva a cabo, la escuela de narración. Sí, sí. Efectivamente, te digo, yo estoy vinculado a la narración oral porque soy profesional de la materia desde hace muchos años y un enamorado de la tradición oral, de la forma de decir. Y se va a impulsar, es decir, está dentro de las propuestas del municipio el que tengamos el mecanismo, pero no para crear una élite, sino para intentar que de alguna manera dotemos de seriedad y rigor a las voces populares, que las tenemos, gente que guarda en su memoria lo poco que nos queda, que escapó del proceso histórico, porque las vicisitudes de tantas migraciones internas y externas rompen el vínculo con la tierra y al final el que nació en Cazadores, que puse antes el ejemplo, o el que nació en Gáldar y acabó plantando tomateros en el sur, tiene el trocito de tierra en Gáldar todavía, un trocito que heredó, es Producto Interior Bruto de Santa Lucía, igual que el proceso cultural que llevó el de Gáldar para abajo, pero desgraciadamente es como quien hereda una nevera sin el libro donde te pone cómo funciona. Heredamos la tierra, pero no heredamos cómo se plantaba, en qué época concreta se podía plantar las papas, en qué época se pierde la parte que tiene que ver con el proceso cultural, y eso le pasó a la tradición oral. Se disgregó en la memoria producto pues, de la preocupación por los problemas del día a día, de intentar llevar algo a la mesa. En el caso de la escuela de narradores, lo primero que vamos a intentar es potenciar una fórmula de tener una oferta de formación continua para aquellos que estén interesados y por supuesto, igual que con todas las áreas que conforman identidad, especial atención al apartado educativo, es decir, concentrar esfuerzos porque sabemos que cualquier inversión que se haga en poner en valor nuestra cultura siempre es el doble de rentable si se invierte en nuestra juventud, en el proceso de educación, que de alguna manera busquemos mecanismos, fórmulas para que nuestras tradiciones y nuestra cultura esté ordenada, reglada y con herramientas para que el profesorado pueda trabajar, dotar de recursos didácticos, de guías concretas para el conocimiento del entorno de los pequeños, que en el apartado geográfico no tengamos que esperar a que nuestros chicos y chicas tengan carnet de conducir y comiencen a ir a las fiestas de los pueblos para que empiecen a conocer los nombres de los barrancos. Que de alguna manera articulemos, les ayudemos, tengamos herramientas para que ellos, facilitarles la labor de la formación en nuestros valores y nuestra cultura. Pero es que aquí nos hemos preocupado más en aprender los ruidos de la península ibérica que los barrancos de Canarias. Hubo un periodo, años 80 quizás, en el que había un grupo de maestros y maestras concienciados que se habían criado en los pueblos y que después de terminar la carrera volvían a sus pueblos y hicieron una maravillosa labor porque de alguna manera, no a todo el alumnado, pero siempre a alguno que otro le insuflaban el virus del amor por lo nuestro y dependiendo, pues si al maestro le gustaban los animales, pues le salían especialistas en el área 10, 15 años más tarde, ¿no?
Si lo que le gustaba era la agricultura y el profesor era bueno en el huerto escolar, enganchaba a los chiquillos, y al final de ahí, 15 años más tarde, cuando se veía el producto de su trabajo. De alguna manera, quizás hemos bajado la guardia. También tengo que decir, se han vivido unas épocas de bonanza económica que quedaron atrás, que a lo mejor nos permitía vivir rápido y despistado, ¿no? Creo que es el momento propicio, ahora que que estamos en dificultades, que cada vez que tienes que hacer cualquier acción tienes pocos recursos y te tienes que pensar 4 y 5 veces las cosas. Creo que este momento lo que nos permite es que seamos más acertados en la identificación de las necesidades e incluso en la de sopesar los valores. Venimos de una época de riqueza y de un gasto quizás excesivo por parte de todos, ¿no? De una alegría de vivir, y ahora necesitamos quizás entrar en un periodo más de apoyarnos en el otro para salir adelante, que estábamos con una conducta más individualista, más de sentarnos ante el televisor y en el entorno de la familia, y de alguna manera en los tiempos que corren provoca que tengamos que volver a una situación de más participación ciudadana, de más buscar al otro. Y todo esto creo que es un conjunto de cosas que permiten que sea el momento adecuado para abordar algunas áreas que estaban un poquito abandonadas. Pero fíjese usted que todas las áreas, en este caso el área que usted gestiona, artesanía, los museos, las escuelas de narración y juegos y deportes tradicionales, la producción artística canaria, el folclore, el patrimonio histórico, para mí tiene un punto de encuentro muy importante que esta sociedad está perdiendo, porque hemos hablado de las nuevas tecnologías. Ya no existe ese diálogo, no existe el reunirse, los amigos, y todo lo que usted está explicando y todas las áreas lleva el mismo punto de encuentro. La artesanía, hay diálogo, hay acercamiento, hay entendimiento, hay conocimiento, hay sabiduría, hay enseñanza, hay aprendizaje, por lo cual hay relación humana. Vemos en una cafetería 2 personas tomando su café y se está transmitiendo a través de un WhatsApp y está uno enfrente del otro. Es que el ser humano está perdiendo ese valor que es importante, la comunicación. Yo no rechazo los nuevos mecanismos de comunicación, porque te permiten, pues, una maravilla la cantidad de gente a la que le puedes mandar un mensaje para convocar, por ejemplo. Pero evidentemente, y supongo que todos habrán tenido experiencias negativas en ese sentido, tienen sus limitaciones y sus características concretas. De repente una discusión más profunda no se puede mantener a través de WhatsApp, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que realmente la conducta humana no va a cambiar de un día para otro con respecto a lo que tiene que ver en la comunicación oral. La palabra, esto que estamos empleando para encontrarnos tú y yo con la audiencia, tiene muchos años de construcción y de uso por parte de nuestros antepasados. Nacemos ya con una parte genética predispuesta al habla, no así con la escritura, que es más moderna. Es decir, la escritura nos cuesta un poquito más y tenemos que ir a la escuela, pero hablar, cualquier criatura al año y poco sabe expresar sus necesidades perfectamente y no necesita ir a la escuela. Lo hace a través de la observación. Es un mecanismo que tenemos ya prácticamente automatizado. Nacemos preparados para eso porque llevamos más de 80.000 años con esta herramienta. De un día para otro no desaparece. Quiero decir que yo estaba visitándolos hasta hace poco tiempo, los centros escolares y los institutos, contándoles historias a los niños y niñas. Funcionan exactamente igual, es decir, se emocionan, ríen, y cuando se termina la hora de cuentos piden más. Y lo único que no se les está dando la oportunidad, no tenemos el espacio y el tiempo en nuestra forma de vida. Pero en cuanto nos sentamos y disfrutamos, yo suelo poner como ejemplo lo que sucede en los velatorios de los pueblos, ¿no? No quizás en San Miguel, que también,
pero esta situación en la que casi es el único lugar donde podemos encontrarnos y hablar de lo que nos pasa, porque las celebraciones familiares, bodas, bautizos, el formato que utilizamos de celebración quizás no sea el más adecuado, nos vestimos demasiado guapos e incómodos, no estamos a gusto, los espacios que utilizamos para las celebraciones quizás no sean los más adecuados, espacios con eco, te permite hablar con el que te toca justo enfrente como comensal. Y enseguida, en cuanto hay un poco de tiempo después de la comida, pues automáticamente se pincha música, rompe el tiempo del habla. En cambio, en el velatorio está la cosa respetada, es decir, y la gente va y habla. Y tú sabes que a la hora de máximo apogeo de un velatorio hay que mandar a guardar silencio, porque la gente conversa, porque es inherente al ser humano. Todos los pueblos de cualquier cultura, en África y aquí también, sea un pueblo tribal, seamos nosotros que vivimos en una sociedad más avanzada y quizás más incómoda para las conductas humanas, se habla. En el Sardina del Sur tenemos un grupo que se llama, un colectivo que se llama Memoria del Viento. Memoria del Viento. Sí, tiene un nombre muy bonito. Y casi todos son gente mayor que yo. Y lo que hacemos es intentar, cuando tenemos tiempo nos vemos para hablar sobre la memoria del pueblo. Revisamos fotografías antiguas que nos traen de la época escolar de los años 50-60 y tratamos de ponerle nombre a aquellas caras, porque si la fotografía no tiene esa información, de poco nos sirve a nivel histórico. Contamos cómo eran las cosas y lo hacemos para recordarlo nosotros y para entrenarnos para ir después a los centros escolares y contarle a los chiquillos, transmitirles la memoria. Pues cuando llegan determinados eventos en el pueblo, en carnavales por ejemplo, pues hacemos una tortilla y hacemos una actividad que es de poco porte, en el sentido que no es una actividad masiva, pero el que viene vuelve y repite, porque lo que hacemos es que contamos qué recordamos con respecto al carnaval que hemos vivido. Cuando llegan las Navidades se cuenta cómo eran las Navidades, cómo eran los Reyes Magos de la época de nuestra infancia. Y se producen, gente que tiene 10, 15 años más que tú, se producen grandes, abismales diferencias. Lo que más gusta es del placer de simplemente que, sin más que el interés por comunicar lo que sentimos, lo que sabemos, y la palabra, al cabo de en los primeros minutos está la gente como incómoda porque a ver quién comienza, y después cuesta muchísimo acabar con la actividad, porque todos quieren seguir y se hace corto cualquier tiempo que dé. La palabra, como te decía, es inherente al ser humano. Yo creo que en ese sentido nos podemos equivocar en las conductas, en los espacios, que son los tiempos de vida, que son como muy acelerados, pero es una necesidad humana y de hecho provoca consecuencias negativas que a lo mejor simplemente teniendo tiempo para hablar, para contar lo que nos pasa, para escuchar a los demás, a lo mejor más de una enfermedad rara nos ahorrábamos. Sí. Ciertamente, Sí. Ciertamente. Me está usted trayendo, don Antonio, a la mente vivencia, ¿no? Y una de las primeras imágenes que me viene es como me contaba un personaje que saltaba a las primeras líneas del mundo del deporte rey, del mundo del fútbol, como es en este caso Super Pepe, portero de la Estrella, donde Canal Plus estuvo llevando a cabo. Y él me transmitía cómo era acogido por parte de los vecinos y vecinas de Sardina del Sur, incluso invitándola a quedarse, y se quedaba en la casa de los vecinos. Sí. Los tiempos han cambiado. Hay cosas que cuando uno mira hacia atrás, pues eso, se te escapa. En algún momento se te derrama la añoranza, ¿no? Pero de alguna manera no hay que ser negativo cuando uno habla de este tipo de aspectos, es decir, los tiempos han cambiado, hay un montón de ventajas. Yo sinceramente en algunas cuestiones no quiero ir para atrás. Yo soy hijo de aparcero, fui el mayor de una familia numerosa y sé perfectamente de las dificultades económicas, de los trabajos duros para sacar adelante la familia de aquella época y lo que era mi municipio en aquella época. El vecindario
de la ulaga que el viento arrastraba desde una punta del cruce de Sardina hasta Doctoral, y no encontraba obstáculo alguno. Hay cosas evidentemente que no estamos dispuestos a volver a revivir, pero yo creo que en el otro apartado, en el que tiene que ver con lo humano y con ser nosotros mismos, que nos dejemos, nos respetemos ser nosotros mismos y que no vivamos nuestra cultura propia como si fuera una imposición, como si fuera un elemento agregado, que actuemos con naturalidad como canarios y canarias. Y que lo podemos compartir. Exactamente. Don Antonio, ha sido un placer esta toma de contacto con usted. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Le felicito por esa iniciativa que está llevando a cabo desde el municipio de Santa Lucía, desde esa consejería, la Consejería de Entidad. Algo que carece en la política. Te digo, entramos en esta última camada en el ayuntamiento. Estamos llenos de ilusión, todo el equipo humano que estamos trabajando, estamos llenos de ilusión y esperamos responder a las expectativas que se han creado. Un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV y con algo, la verdad que todos los días aprendemos algo nuevo. Y la política, fíjese usted por dónde llega, desde la humildad a transmitir y a cubrir una carencia que tiene esta sociedad. Fíjese usted por dónde esta iniciativa del municipio de Santa Lucía, del Grupo de Gobierno de Santa Lucía, la Consejería de Entidad, carencia que tenemos en Canarias, la entidad. Es muy importante de ser canario, de amar esta tierra, de conocer esta tierra y de poder transmitir. Buena iniciativa por parte, y vuelvo lo recargo, de la Corporación Municipal, en este caso encabezando esta área de entidad de don Antonio López Lorenzo. Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.